fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, tengan muy buena noche, que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía. Les damos la bienvenida a nuestro discipulado que el día lunes, con el favor del Señor, procuramos mantener para seguir estudiando la palabra y pues con el favor del Espíritu Santo, escudriñando el tiempo que nos ha tocado vivir, precioso en la presencia del Señor, emocionante en el cumplimiento profético y también peligroso, como bien le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esta noche también les damos la bienvenida acá a mis hermanos. Bienvenidos, hermano Ezequiel, hermano Otto, pastor Iván, hermano Ronnie, y a ustedes que amablemente nos sintonizan. Yo voy a poner mi monitor en este momento para estar al tanto de algún comentario o pregunta, si ustedes lo tuvieran. De igual manera me van ayudando en cabina por si algo se me va pasando. Bueno, oramos para que así entremos al desarrollo del tema, que pues como algunos quizás estaban al tanto de nuestra invitación, hoy queremos platicar acerca de la persecución de Jacob y el beso de Esaú en una tercera parte. Pidamos al Señor que nos auxilie. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque has puesto tú en nuestro corazón la necesidad de buscarte, de buscar tu palabra, y con el favor de tu Espíritu Santo, Señor, también el que nos conceda la revelación de la misma. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús, te rogamos que nos bendigas y que también nos ayudes para que todo el trabajo técnico pueda llegar sin problemas, Señor, hasta el lugar donde nuestros hermanos, al igual que nosotros, también anhelan ser discipulados hoy. En el nombre de Jesús, danos ese espíritu de revelación, Señor, de sabiduría, de gracia, para poder compartir lo que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a lo largo del tema, el Señor nos ha venido mostrando algunas cosas. De hecho, la portada tuvimos que cambiarla, no sé si una o dos veces, porque inicialmente, pues, el gráfico que ustedes ven en pantalla hacía alusión a las banderas que hoy por hoy vendrían a ser descendientes de Labán, descendientes de Esaú. Luego también dentro de esto, pues, el mundo musulmán, que una cosa nos ha llevado a otra, y que también de una vez pusimos la situación que se va a dar en cuanto a las Naciones Unidas, ¿verdad? Que en un momento van a perseguir bueno, ya ellos, aunque está empezando a acontecer, se van a poner en guerra con Jacob en lo que le llamamos la semana 70 de Daniel. Pero no me quisiera adelantar, puesto que creo importante hacer alguna síntesis de lo que hemos venido conversando. Lo primero es que dentro de los títulos del tiempo tribulacionario, recordarán ustedes que está uno que se le llama la angustia de Jacob. Esto está relacionado con lo que estamos platicando. Este tema lo desarrollamos hace algunos meses quizá, y que pues habría que ir a pedir al Señor ahí que nos siguiera ampliando la información, y sobre esto estamos. Para hacer un resumen gráfico, yo quisiera nuevamente que nos vayamos a ver el trazo del tiempo final, en donde nos encontramos que la última semana de 7 años, llamada de varias formas, como lo vimos en la tabla anterior, es previa a que se dé la coronación, o durante esa semana se va a dar la coronación del Hijo, para que se pueda entrar
al reino milenial y después al reino eterno. Esta semana de 7 años de tribulación, como lo vimos enlistado, uno de los títulos que se les da es la angustia de Jacob, en donde Jacob, así como lo vemos en la palabra profética más segura, como una figura en donde él está peleando prácticamente con el enviado de Dios. En medio de esos 7 años, Jacob va a afrontar situaciones terribles en varios sentidos, especialmente porque cuando se llegue a esa última semana del conteo de las 70 semanas de Daniel, prácticamente ya no va a ser perseguido únicamente por Labán, por Esaú, por Ismael, sino que también va a ser perseguido va a ser perseguido por todo el mundo, se va a ver en problemas con todo el mundo, que hoy por hoy es impresionante cómo en los discursos, a veces en el hemiciclo de las Naciones Unidas, se dirigen a Israel como que ellos fueran los que en gran manera provocan los líos allá, ¿va? Pues sí tienen algo de culpa seguramente, pero en gran manera, de una forma a traición y vil, pues hemos visto lo que ha acontecido en los últimos años y décadas, ¿va? Con atentados terroristas, etcétera. Pero bueno, el asunto es de que proféticamente está escrito que Jacob tiene que pasar una angustia para que entonces él sea quebrantado. Estoy refiriéndome ahora al pueblo de Israel, ¿verdad? El nacional. Y entonces el Señor le cambie de nombre de Jacob a Israel cuando se dé la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la manifestación pública de su segunda venida. En el orden cronológico que la Biblia nos deja descrita esta angustia de Jacob, al final se da el beso con Esaú. Antes de esto, sabemos y creemos y anhelamos el ser partícipes del arrebatamiento. Pero en todo este trayecto se da la persecución de Jacob por Esaú y Labán. Que si bien es cierto, esto se ha dado a lo largo de los siglos, especialmente la profecía bíblica hace énfasis a partir de la constitución nuevamente de Israel como nación, que vendría a ser a partir de 1948. Esto es muy importante, no vamos a ahondar mucho ahí porque creo que, bueno, si hoy nos da el tiempo lo platicaremos un poco, pero me parece que tendremos que platicar de la profecía del Salmo 83, que está enlazada con varios acontecimientos, está enlazada con la constitución de Israel como nación, está enlazada con la profecía de Gog y Magog. Entonces hay que, como dice mi apóstol, ¿verdad? Hay que ir armando el rompecabezas para poder ir entendiendo el trazo del tiempo final. Ahora, volviendo acá al asunto que hoy especialmente yo quisiera conversar, vamos a echarle un vistazo, pero rápido, en cuanto a la persecución de aquellos hombres que, así como Jacob tuvo 12 hijos y estos se constituyeron en tribus que consolidaron el pueblo de Israel, así también Labán, Esaú y el que hoy trataremos, que es Ismael, también tuvieron ellos, o se tiene de ellos, la descripción geográfica de dónde ellos estaban instalados, incluso en algunos o en varios casos de ellos hasta se constituyeron en reinos. Por ejemplo, se describe en la historia que Esaú, que también es Edom, en un momento dado se le llama el reino de Edom, ¿ya? Ismael también dice que él iba a tener 12 hijos, los cuales Dios de una vez dijo, estos van a ser 12 príncipes, o sea, ese vendría a ser otro tipo de reino de la antigüedad.
El asunto es de que a lo largo del tema, entonces, en base a la profecía bíblica y a la investigación que se ha venido haciendo en la historia universal, nos hemos encontrado que estos personajes tuvieron descendientes y a su vez estos se instalaron en algunas regiones más notorias, en algunos puntos del próximo Medio y hasta lejano Oriente. No voy muy rápido, ¿no? ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, con respecto de Labán y sus descendientes, nos encontramos geográficamente con los sirios, que pues ya creo hemos ido aprendiendo un poquito, refrescando estudios sociales, diagonal geografía, ¿verdad? Aquí está Siria. Bueno, quizá sería prudente el colorear aquí en donde está Israel. Aquí está Israel, lo que es hoy Israel, ¿verdad? Antes era un reino más grande. Pero les decía que entonces con la ubicación geográfica de Labán y sus descendientes, nos encontramos que prácticamente hoy vendría a ser parte de Siria, Irak, acá, Irán, acá, Kuwait, acá, y Turquía, aquí. Quiero hacer notar algo. Cuando se habla de Labán, y esto lo platicamos creo que en el tema anterior, según la descripción que se entiende en base a la palabra, este era, en aquellos años de la historia bíblica, pues no se mencionaba ni Turquía, ni Irak, ni Irán como nombres de naciones. De hecho, el apóstol ha explicado que el término nación es de un pasado reciente. Pero en el caso de Labán, estaba ubicado en lo que se le llama, geográficamente hablando, la parte alta de Mesopotamia, que vendría a ser más o menos por aquí. ¿Ya? Es decir, donde confluyen un poquitito de la Turquía actual, que era la península de Anatolia, un poquito de Siria, un poquito de lo que hoy es Irak y un tanto de Irán, ¿verdad? Ese es el área más o menos que entendemos especialmente Labán y sus descendientes ocuparon. Aparte de que después bajaron un poquitito más hacia el sur. Por otro lado, bueno, y entonces acá, en base a la historia bíblica y al relato aún dentro de la historia universal, nos encontramos que Labán y sus descendientes se han venido sumando en la persecución desde la Guerra de Independencia, año 1948, pasando por la Guerra de los 6 días, año 1967, y llegando hasta a la Guerra de Yom Kippur, hasta nuestros días a través de los grupos terroristas anti-Israel, que esa es la otra cosa que a mí me sorprendió, porque cuando fuimos a ver los beligerantes de esas 3 guerras, que no son las únicas, pero sí las más conocidas, digamos, que Israel ha enfrentado y que le declararon la guerra, digámoslo con franqueza, o sea, honorablemente, diría yo. No está bueno pelearse, ¿va? Pero por lo menos que se declare una guerra, no como lo vienen haciendo estos países a través de grupos terroristas, ¿va? Que eso es lo que me parece es una actitud cobarde, ¿va? Porque la que no se había sumado en estas 3 guerras prácticamente fue Turquía. Se me escapa ahorita, pero lo podemos revisar. Sí, incluso ya Kuwait sí se había sumado. Turquía e Irán, estos 2 países no se habían sumado todavía. Pero ahorita, bueno, Irán precisamente entre el año pasado y este año, sí declaró una guerra ya. O sea, él ya se sumó, era el que faltaba. Pero Turquía, esos bandidos no se han declarado la guerra francamente, pero sí lo hacen a través del financiamiento de varios grupos terroristas, ¿va? Muy bien, hermanos. Amén. Amén. Ok,
y si hay alguna pregunta en Facebook, no sé, enlazado alguien en Zoom, si mandaron el link. Ah, va, ok. Me hacen saber, por favor. Bueno, entonces, yo creo que por causa del tiempo, para que no nos avance y lleguemos a donde quisiéramos llegar, basta con mencionar en el caso de Labán, que se dejó ver de los beligerantes de la guerra de independencia que ya empezaban a participar, ¿verdad? O la guerra árabe-israelí del 48. Luego miramos la guerra de los 6 días. No se los pongo en pantalla porque nos va a llevar tiempo, ¿verdad? También participaron, se fueron sumando otros que vendrían a ser Labán. Y luego en la guerra de Yom Kippur de igual manera. De esto, entonces hicimos esta tablita en donde miramos a Labán, territorialmente hablando, ubicado lo que hoy vendría a ser Siria, Irak, Kuwait, Turquía e Irán. Sí, Kuwait sí participó en la guerra de Yom Kippur y, como les contaba, los únicos que no se habían sumado en una guerra francamente declarada habían sido Turquía e Irán, pero Irán ya lo hizo. Sin embargo, Turquía es financista de uno de los grupos, de varios grupos terroristas, aquí no sé por qué ya no los dejé anotados, pero sí financian ellos varios grupos terroristas. Ahora, el que es, yo miro, bueno, la verdad que todos, pero sé que manifiesta más el rencor que le tiene a Israel es Irán, porque aparte de que ellos como país ya están en guerra en contra de Israel declarada abiertamente, ellos patrocinan lo que le llaman el eje de la resistencia, que son 7 grupos terroristas dentro de más o menos, diría yo, entre unos 15 y 20 si no estoy mal. O sea, Irán financia un buen grueso de los grupos terroristas en contra de Israel. ¿Ya? Entonces, ahí ya Labán está completo, digamos, ¿va? Luego nos fuimos a ver a Esaú y sus descendientes, que vendría a ser nuevamente parte de Siria. Aquí ya entra Jordania, Líbano, Egipto y nuevamente parte de ellos ubicados en Turquía. Entonces miramos otra vez nuestro mapita: Siria en acción, Jordania, Líbano arriba de Israel, Egipto acá y Turquía aquí. Estos a su vez también participaron sumándose en las guerras 3 más emblemáticas en contra de Israel. Así fueron sumándose desde la guerra de la independencia, luego de los 6 días, hasta llegar a la guerra de Yom Kippur. Pero nuevamente es importante considerar no solo los países de la ubicación de Esaú y sus descendientes, sino además darnos cuenta que aquí también Siria, Líbano, Cisjordania, Palestina y Turquía patrocinan otros grupos terroristas. ¿Ya? Entonces la persecución se incrementa y es así constante, ¿va? De hecho, leyendo un poquitito, encontraba un comentario que la estrategia que han ocupado estos países enemigos de Israel ha sido una que les llaman de desgaste, porque se ponen a fastidiarlos, ¿va? Y les tiran proyectiles, aún hechizos, es decir, no fabricados en una industria necesariamente militar, sino hasta en casas, ¿va? Entonces ellos le están tirando bombas y proyectiles, claro, sí usan también otros ya de alta gama, no sé si ahí cae el término, pero ellos lanzan proyectiles de no un alto costo, mientras que Israel ha creado sistemas de seguridad como la cúpula de hierro, en donde cada disparo que sale cuesta miles de dólares, ¿va?
Entonces ahí los han estado desgastando sus enemigos y que tristemente el mundo como que no se diera cuenta de ese fastidio constante, ¿verdad?, en contra de Israel. Bueno, entonces acá se hizo una tablita que ya la platicamos en la segunda parte del tema, en donde miramos la relación entre Esaú y especialmente con las mujeres que se casó. Judit, hija de un eteo; Basemat, hija de otro eteo; Mahalat, esta fue la que nos llamó la atención porque aquí ya emparentó Esaú con Ismael. Ahora, aquí yo quisiera hacer nuevamente una tablita. Bye. Entonces tenemos que Esaú y su hermano Jacob, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Va. Estos hijos de Isaac. Pero nosotros sabemos que Isaac tuvo un hermano ilegítimo llamado Ismael. Y estos ambos hijos de Abraham. Ahora, esto lo leímos, lo conversamos en el tema anterior, pero para mí es importante que lo tengamos presente porque hoy yo quisiera que platiquemos especialmente de Ismael, pero que tengamos presente lo siguiente. Esaú sabía, y de hecho lo dice literalmente la Biblia, que cuando Esaú se dio cuenta del enojo que le ocasionaba a sus padres, Isaac y Rebeca, ¿va?, entonces con más saña buscó otras mujeres que los enojaran. ¿Y cómo no se iba a enojar Isaac si conocemos la historia? Que la mamá de Isaac, que fue Sara, prácticamente le pidió a Abraham que echara a Agar y a Ismael. O sea, viene Esaú y busca casarse con una su prima, que era Mahalat. Sí, pero ya Ismael era enemigo de Isaac, un rencor terrible que se mantiene a la fecha. ¿Por qué? Porque prácticamente los echaron a su mamá, que era Agar, egipcia. Incluso recuérdense ustedes que cuando Abraham le pide a Eleazar que le vaya a buscar esposa a Isaac, le dice claramente: no vayas a buscarle esposa egipcia. ¿Se recuerdan? Es específico, o sea, ahí había un problema y lamentablemente Abraham, por un mal consejo de su esposa, perdí mi tablita, bueno, se mete con alguien que no fue de ninguna manera dentro de la voluntad de Dios, y que aquel rencor que nunca se ministró, entre paréntesis, ojo con esto, se fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta nuestros días. ¿Me doy a entender? Bueno, ay, Dios mío, el tiempo va muy rápido. Entonces, cuando notamos esto, versículos 8 y 9 de Génesis 28, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, el comentario que les hacía. Y Esaú fue a Ismael, o sea, ya había enojado a su papá. Pero ahora buscó más. Ya vi que mi papá se enoja cuando me meto con las que no me tengo que meter. Entonces voy a ir a buscar una hija de mi tío, con los que tuvo problema Isaac. Y aquí entonces apareció el parentesco con Ismael, o emparentó Esaú con Ismael, puesto que se casó con Mahalat, con la cual también tuvo descendencia. ¿Sí me va a entender? Bueno, entonces, esto nos llevó a considerar dos cosas. Uno, perdón. Pero es que estaba viendo que cabal Mahalat significa enfermedad. O sea, esa es su Qué interesante! definición según el Strong, ¿verdad? Mira, y no hay otras acepciones aparte de enfermedad. Dice
Vamos a ver, perdón. Pues según nada más ese me parece a mí, no tengo tan ampliado, pero sí enfermedad como es el hebreo 4258, Usted, Mahalat. gracias. Ahí tienes más diccionarios, o no sé si ustedes tienen a la mano otros diccionarios. Es que eso está muy interesante, porque prácticamente Esaú se casó con la enfermedad. ¿Será que estás en el numeral correcto? Mahalat, Machalat, 45-50. Tiene una, sí, tiene una, 4257 sería ajá, una raíz que significa instrumento de cuerdas. Habría que echarle un vistazo también, ¿va? Ujú. Ok, si quieren lo dejamos hasta ahí, pero gracias por la aportación y qué interesante. Prácticamente Esaú se casó con la enfermedad. Angustia. ¿En qué diccionario lo encontraste? Es la secuencia del estómago, que tira de una a otra. Ah, como raíces más profundas, digamos. Wow, Dios mío. Entonces, Dolorosa. Esaú se casó con la angustia para después echársela encima a, a su hermano Jacob. Qué tremenda la profecía bíblica. Wow. Bueno, entonces yo quisiera que platiquemos un poquitito acerca de los ismaelitas para ubicar esa otra pieza dentro del rompecabezas, digamos, escatológico. En este caso, pues vendría a ser el escenario Israel, ¿va? Ok, vámonos entonces a ver la Biblia y a Ismael y sus descendientes. Si pudiéramos leer, por favor, Génesis 17:20 y luego vamos a leer el 21:21. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Sigue leyendo. Génesis 21:21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ok, entonces ahí Ismael, si lo parafraseamos, puesto que dijo que iba a tener 12 hijos, pero de una vez el Señor profetizó, son 12 príncipes, o sea, 12, 12 príncipes que vendrían a ser parte de un reino, ¿ah? ¿Ya? Pero la otra cosa importante es que aquí Ismael ya emparentó también con una egipcia. Sí lo vemos. Es que eso es muy importante por la ubicación geográfica que nos va a llevar al entendimiento de los que hoy se constituyeron en países o naciones. Entonces, dice claramente que Ismael se instaló en el desierto de Parán y habitó en el desierto de Parán. Ahí tenemos el mapa, no sé si ubicaron, es la península del Sinaí. Si quieren, vamos a aprovechar el mapa que tengo a mi espalda, porque esto me es muy importante que juntos lo refresquemos. Bueno, entonces acá tenemos Israel, el Israel actual. Es necesario mencionar nuevamente que cuando el Señor le había dado la promesa al pueblo de Israel, Dios le había dicho que su tierra iba a ser desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Eso era muchísima tierra, pero se les fue reduciendo y reduciendo y reduciendo por su mal comportamiento. Sin embargo, en la actualidad, Israel ya tiene tierra. Esta que está acá, aunque todavía hay pedazos que están en disputa, como la Franja de Gaza, que calculo yo que es como de aquí a San Lucas, más o menos de largo, de aquí para acá son como unos 30, 40 kilómetros. Es un pedacito, pero conflictivo a nivel mundial, ¿va? Y esta parte de acá, que es lo que se le llama Cisjordania. Como vamos a platicar de esto más adelante, quiero contarles que Cisjordania se le llama a la parte occidental del río Jordán. ¿Ya? No es lo mismo Cisjordania que Jordania. ¿Sí?
aunque Jordania en unas, si no estoy mal, como en unas 2 décadas se apropió de mucha tierra de acá, pero después desistió de. ¿Ok? Bueno, entonces en pantalla tenemos, perdón, si eso era lo más importante ahorita de comentar. Esta es la península del Sinaí. Aquí es en donde el Señor incluso le dio las tablas de la ley a Moisés. Fue aquí donde ellos atravesaron el Mar Rojo, acá. O sea, esta parte tiene una relevancia histórica para Israel tremenda, ¿va? Pero el punto al que yo me quiero referir es que cuando echan a Ismael con Agar, ellos se van y se instalan inicialmente en la península del Sinaí, porque es el desierto de Parán. ¿Voy bien? Ok. Pero ahora, si leemos Génesis 21, 9 y 10, por favor. Génesis 21:9. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Génesis 21:10. Y dijo a Abraham: echa fuera esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Entonces ahí está lo que conversamos hace un momentito en cuanto a que fueron echados y el resentimiento se quedó prácticamente en Ismael, ¿verdad? El hijo de Agar. Ok. Pero ahora, en la Biblia se describe los nombres de los 12 príncipes, es decir, los descendientes de Ismael. Leamos, por favor, hermanos. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masá, Adar, Tema, Etur, Nafis y Sedema. Y habitó desde Ávila hasta Shur. Ávila Hasta Shur, y es que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se estableció ahí enfrente a todos sus parientes. Ok, entonces, aparte de lo relevante que es en el estudio de la profecía bíblica, porque estos nombres después se convierten en países o regiones o naciones, lo que yo quisiera ubicar primeramente aquí es la descripción de dónde se ubicaron. Dice, desde Ávila, que está aquí, vale, no sé, bueno, si quieren lo ratifico en un momentito, pero creo que esto es Kuwait. Bueno, lo vamos a ver, lo tengo en otro mapa más adelante. Pero desde Ávila, que empieza acá, pegadito al Golfo Pérsico, y se extendieron hasta Shur, que algunos lo ubican en la parte alta de la península del Sinaí y otros lo ubican un poquito más abajo. Como quiera que sea, nos deja ver la escritura que Ismael y sus descendientes prácticamente ocuparon toda esta parte, en la antigüedad primordialmente. ¿Sí, muy bien? Va. Ahora, interesante. Bueno, es que hay tanto que hablar, me voy a aguantar. Acá tenemos otro mapa. A la derecha es el mapa antiguo de lo que fue la ubicación del reino digamos, de Ismael y sus tribus, ¿va? Esto que está aquí. Este es un mapa antiguo. A la par tenemos nuevamente, sí, es Kuwait, lo que se describe como la tierra de Ávila y que se extiende para acá y para abajo. ¿Me doy a entender?
Va. Pero en base a esto, prácticamente los descendientes hoy de Ismael vendrían a ser países, ya hoy con nombre, ¿va? Que vendría a ser Jordania. Aquí nos faltó escribirlo. Jordania. Aquí. Kuwait. También nos faltó escribirlo. Perdón, pero yo lo escribo aquí. Ah, perdón, es cierto. No nos faltó, yo soy el que me olvidé que aquí teníamos una animación. Perdón, para explicarme bien. Ok, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Entonces, toda esa región más lo que es la península del Sinaí y que prácticamente se parentó con Egipto, vendrían a ser en gran manera los descendientes de Ismael. Egipto ya era un país constituido, pero emparentó Ismael con los egipcios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, bueno, vamos a ver. Cuando miramos la profecía del Salmo 83, se mencionan estos países, ¿ya? Con nombres antiguos. Pero que si nosotros hoy podemos detectar o entender en dónde estaban, qué región eran y quiénes son hoy, entonces podemos ver los conflictos actuales para entender, en el caso del tiempo final, por dónde vamos ya caminando. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta o comentario, mis hermanos? Y de verdad se los agradecería para que a veces cuando salimos me dicen, es que yo quería decir algo y tan importante en el tema, hombre. ¿Cómo estamos? Como algo reciente, creo que lo comentaste en alguna plática por ahí, sobre mesa, el tema de Yemen, que creo que ya también entró ahí en algo bélico. Sí, ahorita Estados Unidos está en serios problemas. Yo creo que sí es con Yemen que estaba. ¿Eh? Ahorita, porque hay una parte, no sé si me aparece acá, sí, creo que esta parte de acá, si no estoy mal ubicado, en el estrecho de Hormuz, hágame favor por el comentario que hizo tío, es un poquito fuera del tema, ¿verdad? Porque el conflicto es no tan directo con Israel ahorita, pero tiene que ver. Búscame, por favor, de qué ancho tiene el estrecho de Hormuz, o quién encontrar. Ahí les voy a explicar algo que es muy interesante. De Hormuz. Sí, ¿lo ubicaron? Va, fíjate. Y googlealo, porfa, en mapa y solo ratificame. Yo me recuerdo que es este pedacito de aquí. Este ve. Ah, ok. Va, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita lo peligroso de esto es que este pedacito que tiene 48 kilómetros, es decir, esa es un área, diría yo, como quien dice, de aquí a Guate. Pero esta área es demasiado importante para el comercio general de la tierra y aquí se está volviendo un conflicto serio porque los grupos terroristas diagonal países árabes están atacando los barcos especialmente petroleros de Occidente. Por eso es que Trump está ahorita encendido, porque va de molestar en toda esa región. Va por el comentario que decía hermano Tío con respecto de Yemen, que tiene que ver ahorita en el conflicto. Amén. Ok, pero volviendo al asunto, entonces, perdón, ¿algo más que quisieran aportar o preguntar?
como ahorita todos estos países están en conflicto en contra de Israel, ¿va? Sí, Pero la Biblia dice que al final todo el mundo se le va a voltear a Israel. sí. Ok. ¿Será que nuestros países, ¿va? Acá, continente americano, ¿va? ¿Se van a tener que unir con esos países? ¿Van a tener que hacer un tipo de alianza o no? Fíjate que me parece, por lo que le he escuchado a nuestro apóstol, que habrá naciones que cuando se entre al milenio no pasan. Dios las destruye porque seguramente fueron los que pelearon en contra de Israel. Otras naciones, este solo es una pensada, pero como algunas sí pasan al milenio, yo creería que es muy probable que son aquellos que, que no pelearon, pero tampoco defendieron. O sea, la Biblia nos deja ver que el que sabe de un pecado y lo mantiene en oculto, se hace partícipe con el pecador. Entonces yo creería que aunque en la Biblia sí se entiende literal que todos los países se van a poner en contra, si Dios nos diera un poquito, nos considera más revelación en ese texto y contexto, y tal vez especialmente mi anhelo, a mí me gustaría que Guatemala no, vos. Pero a lo que voy es, de repente no va a estar bien el ser indiferentes en cuanto a hacerse la vista gorda que están destruyendo Israel, va. Pero es peor si son parte de los que lo destruyen, va. Uh-huh. Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno. Entonces, en base a esto, nuevamente pudimos sacar una tablita en donde nos encontramos los descendientes de Ismael y ubicamos acá la cita bíblica, el origen de sus parientes en la Biblia o con quién emparentó Ismael, ahí está un resumen, los hijos que tuvo Ismael con aquellas esposas, nietos, si los describe la Biblia, el lugar actual y el grupo terrorista que financian, ¿ya? Pero entonces, acá dejé la relación, déjenme ver. Sí, dejé la relación entre Esaú e Ismael, o sea, entre sobrino y tío, ¿sí? Porque entonces acá en Génesis 28:9 se describe la hija de Ismael, que por cierto fueron dos, fue Mahalat o Maalat y Basemat. ¿Ya? O sea, aquel se emparentó full con Ismael, ¿va? Con el enemigo de su papá. Y entonces acá nuevamente miramos los grupos terroristas que patrocinan Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, que Arabia Saudí ha financiado a Hamas también. Kuwait y Qatar apoyan a Hamas también. Kuwait, ustedes y Qatar, que son tan poderosos económicamente hablando. Sí. Hamas, Hezbollah, ISIS, que prácticamente vendrían a ser financiados por Palestina, Líbano y Siria. Perdón, no creo que el comentario no lo estaba haciendo suficientemente bien, pero aquí encontramos los países. Palestina, bueno, Palestina no es un país, pero es un grupo étnico, que así se definen ellos. Líbano y Siria patrocinan a estos que están acá a la derecha. Luego Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí patrocinan estos que ya leímos acá. Pero cuando miramos la relación de Esaú con Ismael y lo que ya explicamos, volvemos a encontrarnos a países como Líbano y Siria que patrocinan a Hamas, Hezbollah e ISIS, y también a estos de acá que vendrían a ser los descendientes de Esaú con Basemat, que es hija de Ismael, y que prácticamente también son patrocinadores de grupos terroristas. O sea,
todos están ya en acción. Ya pasamos por Labán, ya pasamos por Esaú, ahora nos damos cuenta que Ismael también. Y en esa tabla no la voy a leer o a explicar toda por causa del tiempo, pero ahí ustedes, si lo quisieran ver más despacio en casa, tenemos la región del desierto de Parán, el sur de Canaán y el Levante, que fue lo que ya leímos en los textos bíblicos. Sí, sí me siguen todavía. Y su ubicación actual. Pero luego tenemos lo que se describe como Ávila, Shur, las tribus de los 12 príncipes de Ismael, que vendría a ser hoy todos estos países. Y es que aquí se suma otra cosa. Hay países, digamos, modernos en cuanto a nombre, pero no modernos en cuanto a historia de existencia, ¿va? Pero hay países como, si no estoy mal, voy a ver el listado, como India, Pakistán, Tayikistán y Afganistán, que ellos se consideran también ismaelitas. ¿Ya? Libre de Siria, Yemen, Egipto, que ya vimos la relación, Irak, que también tuvo relación, Bahrein y Omar. Ok, ahora, el tiempo. Entonces, vamos a ver si logro contar aquí cuántos grupos terroristas son apoyados por Ismael. Fíjense pues. O alguien que me dé el conteo, yo solo voy a leer. Al Qaeda, ABM, MRI, no ABM, la de allá es una nueva. MRI, FRL, FRLE, Hamas, Hezbollah, ISIS, este otro que está aquí, AAH, los van contando, ¿va? Al-Ashtar, este que se denomina ACPA, porque no menciono los que ya leí, ¿va? Este GIA o GIA. Y luego los grupos también islámicos, que también son terroristas, los llamados talibanes, ISK, MIU, SSP, el grupo rebelde de los hutíes, ahorita con ellos es que está en conflicto Trump, si no estoy mal. Al-Ashtar ya lo habíamos leído. Ok, ¿cuántos son? 17 grupos terroristas. ¡Jala! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Patrocinados solo por Ismael. Aunque también los patrocinan Labán y Esaú, los ismaelitas están patrocinando estos grupos terroristas. Ok. Bueno, entonces, vámonos a ver otro mapa para tratar de ubicar los enemigos de Israel hoy por hoy. Aquí tenemos Israel ubicado en azulito. Recuérdese usted que Israel cabe dentro del país de Guatemala, geográficamente hablando, ¿va? Es chiquitito. Y empezamos con Esaú. Todo eso es Esaú. Así, en términos general. Labán es todo esto. E Ismael es todo esto. O sea, todos esos son los enemigos de Israel que hoy por hoy ya están en guerra. Así sea abiertamente declarada o a través de guerrillas, le hace terroristas, ¿va? ¿Me estoy explicando? Impresionante esto. Ahora, quisiera... Ay, Padre Santo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es que entonces aquí ya miramos los grupos raciales que están en conflicto. Pero ahora, este era el comentario que les hacía. Hay otros países modernos que se consideran descendientes de Ismael, que vendría a ser la India, Pakistán, en la región de Badakhshan de Tayikistán, eso está por aquí arriba,
y Afganistán. Libre de todos los que ya habíamos visto acá. A ver, ¿dónde está? Así marqué China y Ucrania y Turquía. Libre de todo esto que ya habíamos dicho aquí, ahora resulta, estos que ya vimos en el mapa anterior, ahora resulta que estos ya dijeron que son ismaelitas. Por lo tanto, enemigos de Israel. Y no se queda ahí. Porque entonces ahora hay una identidad árabe. Voy a leer acá literalmente el documento. La identidad étnica de los árabes no debe confundirse con su adscripción religiosa y es anterior a la aparición del Islam. Eso es un dato bien importante. Hoy no lo vamos a poder tocar definitivamente porque entonces es donde yo miro que el Señor por misericordia nos llevó de ver la persecución de Labán y Esaú a ver la conexión con Ismael. Pero ahora esta conexión con Ismael nos lleva a ver la conexión con el Islam. Porque es la profecía del Salmo 83. Después la vamos a leer. Los pueblos islamizados pero no arabizados, que constituyen el 80% de la población musulmana mundial, no forman parte del mundo árabe, pero sí del mundo islámico. O sea, cuando hablamos de árabe, estamos hablando de razas. Cuando hablamos de mundo islámico, estamos hablando de religión. Pero sí del mundo islámico, que es geográficamente mucho más extenso y diverso. En la actualidad, la definición de quién es o no es árabe debe incluir uno o más de los tres criterios siguientes. Criterio genealógico, o sea, raza, criterio lingüístico, qué idioma habla, y criterio geopolítico. Y yo diría también lo que tiene que ver con lo religioso. Bueno. Considerando esto, y aquí ya solo empiezo a pincelear y a casi leer, entonces nos encontramos que todos estos, aquí nuevamente voy a ubicar Israel, este pedacito, dentro de un mundo árabe. Pero que entonces aquí, y ahí es donde voy a tener que compresionar y cerrar, se suma una situación más. ¡Qué tremendo, vamos! ¿Ah? Exactamente. Porque entonces tenemos que ver el Islam por la profecía bíblica. Ok, les dejo es que la verdad que no me aguanto. Pero es que en el Salmo 83, creo que no se los voy a poder leer. Bueno, solo se los comento por causa del tiempo, pero en el Salmo 83 dice que aparte de los países que ya vimos que se consolidaron todos ahorita en conflicto contra Israel, dice, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Entonces, eso está hablando, en el caso de la luna, es aquí donde quiero cerrar, del Islam. Porque el símbolo emblemático del Islam es la luna con una estrellita. Entonces, por eso insisto en esta apreciación, lo digo con mucha humildad, pero es lo que me parece nos deja ver el Señor en la Biblia. Porque entonces el Salmo 83 nos habla de países que, si no estoy mal, creo que son 7, todos están en guerra ya contra Israel. El sol tenía que ponerse en contra de Israel y la luna también. ¿Ya? Y estos, ¿quieren? Voy a leer y ahí cierro. Aparecen no hasta el año 600 después de Cristo, que es cuando aparece Mahoma. Es que esto es, bueno, como diría mi apóstol, para uno es apasionante, no sé ustedes, pero porque el Mahoma resulta que
que, bueno, saber si será, ¿va? Pero probablemente sí, es descendiente de Ismael. Y él es el que instituye la religión del Islam. Pero entonces uno diría, pero eso es muy reciente, porque el Islam empieza a contarse, incluso los musulmanes empiezan a contar su calendario a partir del Islam, es decir, años 600 después de Cristo. Pero es que pasó antes. Lo que pasó es que antes ya le daban culto al dios Luna, y los que lo hacían eran los madianitas y los ismaelitas. Entonces, por eso la profecía bíblica dice que el sol y la luna iban a tratar de herir a Israel. Amén. Hermanos, perdón, no sé si los estoy abrumando con mucha información. ¿No? Bueno, mis hermanos en Facebook, espero que también puedan decir como los hermanos de acá, está interesante. Ok, yo tengo 2 minutos. Pregunto, nuevamente, ¿no hay alguna pregunta, aportación? No, bueno. Voy a leer esto y vamos a ir cerrando aquí por causa del tiempo y, si Dios lo concede, o desarrollamos una cuarta parte del tema o nos vamos a ver el Salmo 83 mejor de una vez, ¿va? Ok. Jueces 8:24, les dijo también Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 ciclos de oro, sin contar los adornos de media luna. O sea, culto al dios Luna. Los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Esto a ver si no eran collares con forma de media luna, ¿eh? Verso 27, ojo con esto. Y Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Esto sería otra perspectiva bíblica. Porque me parece que nos está dejando ver el movimiento ecuménico. ¿Ya? Gedeón, israelita, poniéndose de acuerdo con la media luna y en el tiempo final con el sol. Léase judaísmo, catolicismo e islam. Israel, el sol y la luna. Entonces, tendremos que, con el favor del Señor, si así nos lo permite, echarle un vistazo a dónde el Señor nos llevó a mostrarnos a Ismael y su relación con el Islam, y esto que es otro mundo que debemos de considerar para ver en el escenario escatológico cuál es su participación, que es demasiado importante. ¿Qué está pasando? Y así poder discernir qué tiempo estamos viviendo ya. Amén. Bueno, último, preguntas, aportaciones. Si regresaras al pasaje bíblico, nada más ¿Aquí? una pensada en el pasaje bíblico, que me llama la atención que la línea de ellos es de riqueza, por lo que hablábamos de los países que son tan ricos como los Qatar y todos ellos. Cierto. Tal vez tenga algún punto ahí de riqueza ahí, que desde sus orígenes, ¿no? Sí, yo creo que sí, va. Tiene que... Estaba viendo el dato que dice que por ese estrecho
pasa 20% del petróleo mundial, 35% del petróleo mundial comercializado por mar, y o sea, son 20 millones de barriles al día. ¿Qué pasa? O sea, si es... El estrecho de Hormuz. Ajá. O sea, si es un... ¿Cómo se va a quedar tranquilo Estados Unidos ahorita si va de molestar el paso de los buques petroleros ahí? un dato considerable. Sí, demasiado, demasiado. Ahorita, diría mi apóstol, el Medio Oriente es un polvorín, va. Ahorita está para que pase cualquier cosa. Sin embargo, yo por lo menos les puedo decir, y aquí de verdad vamos cerrando, cuando se dio el ataque de Irán contra Israel, ay, a mí sinceramente entre que me conmovió y otro poco que me asustó. Porque cuando uno mira esos países tan territorialmente grandes, poblacionalmente enormes y bélicamente tan poderosos, yo digo, este es David contra Goliat. Pero por eso lo importante que con el favor de Dios podamos discernir el trazo en el tiempo final. ¿Por qué? Porque se tienen que venir sumando factores. Se tenía que sumar Esaú, Labán e Ismael. Se tiene que sumar el sol y la luna. Y se tiene que sumar las naciones. Entonces hay que ver ahorita quiénes están ya en escena para poder decir cuánto cerca estamos de este momento. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por la sintonía en las redes. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias, hermanos servidores también. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y quedar despedidos. Padre, muchas gracias, Señor, por bendecirnos esta noche con tu enseñanza. Padre, te rogamos que nos ayudes para que lo que tú nos dejas ver y entender en cuanto a la proximidad de tu venida no venga a ser solamente este conocimiento y que es tan hermoso, sino especialmente venga a ser, Señor, razón en el corazón de temor, de amor también, Señor, y especialmente del anhelo de encontrarnos contigo en la venida secreta. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y bendícenos a todos de vuelta a nuestros hogares. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos